Hola, yo soy Priscila Argañarás y hoy voy a enseñar cómo trabajar con las tablas de frecuencia. Existen dos tipos de tablas, cuando son como datos aleatorios y cuando están agrupados en intervalos, ¿ya? Pero de todas formas se puede resolver de manera sencilla. Voy a empezar con los que son datos desordenados, ¿ya? No voy a dar un enunciado, simplemente me voy a enfocar a la resolución de la tabla en sí. Cuando son datos sin agrupar. Datos sin agrupar. Cuando son datos sin agrupar, entonces. Ya. Por ejemplo, van a dar una cantidad de datos sin agrupar. Estos son los siguientes. Ya, esos son los datos sin agrupar. Sería el 1, el 3, el 2, el 3, el 1, el 2, el 2, el 0, el 3, el 0, 4, 2, 1, 2, 2, 0, 1, 4, 1, 4. Eso pueden ser edades, cantidad de alumnos, lo que se disponga, el número de hijos, por ejemplo, etc. Todas estas tablas nos ayudan a agrupar la sociedad y las características de la sociedad en sí. ¿Ya? Entonces, lo que primero vamos a hacer y lo que tenemos que tener claro es que en matemáticas siempre hay que ser muy ordenado. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, hay varias veces que se repiten los números. Por ejemplo, el 3 se repite aquí, 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 el 2 aquí, aquí, aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver el intervalo, por así decirlo, que existe aquí. Aquí existe número 0, existe números 1, existe números 2, 3 y 4. No hay más. No existe número 5, 6, nada de eso. Entonces, los números van a ir del 0 al 4. Y eso lo vamos a disponer en una tabla. Lo que acabo de decir va a ir en las X, ¿ya? X va a haber desde dónde hasta dónde van los números. 0, 1, 2, 3, 4. O sea, ordenamos los datos de menor a mayor en el X, ¿ya? Luego, vamos a ver en esta F minúscula, ¿ya? No me sé técnicamente los nombres de cada uno, solamente sé resolverlo. Espero ayudarte con eso. Entonces, en F vamos a ver cuántas veces se repite cada número. Es decir, cuántas veces se repite 0 aquí, 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí. ¿Cuántas veces se repite este valor en esta muestra que está aquí? Entonces, vamos viendo. El 0, ¿cuántas veces se repite? Entonces vamos viendo cuántas veces se repite el 0 en la muestra que nos acaban de dar. Entonces el 0 se repite... disculpen, este plumón no me sirve. Aquí sí. El 0, acá está. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, el 0 se repite 3 veces en la muestra que nos dan. El 1 ahora.
vamos a ver con el 1. Vamos a elegir otro color. Acá, acá, acá y acá. 1, 2, 3, 4, 5 veces se repite el 1 en la muestra que me dan. 1, 2, 3, 4, 5. El 2 ahora. Vamos a ver cuántas veces se repite el 2. Para eso vamos a utilizar el mismo negro. No, que ya no me quedan más plumones. Pero lo vamos a encerrar con círculo. 1, 2, 3, 4, 5 también. Se repite 5 veces también. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perdón, me faltó uno más. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 ahora, que lo vamos a encerrar con un... sí, estaba comprando. El 3 ahora vamos a encerrarlo con un corazón azul. 1, 2, 3. Y el 4 van a ser los que quedan. 1, 2, 3. Entonces, ya tenemos la F minúscula, que va a ser la cantidad de veces que se repite el valor en la muestra que nos acaban de dar. Ahora vamos a obtener de la tabla de frecuencia la F grande. Porque va a haber una F minúscula y una F grande. Entonces, en la F grande vamos a ir sumando los números. De tal manera, de esta columna, el 3, vamos a sumar ahora vamos a sumar el que está adelante más el que está anterior. O sea, 5 más 3, 5. 8. Y así vamos a ir sumando. Después, para obtener los demás, para obtener este tenemos que sumar el 6 más el 5 más el 3. El 6 más el 5 más el 3. 14. Ahora el 3 más el 6 más el 5 más el 3. Para obtener este que está aquí. 3, 6, 5 más 3. Y ahora todos los anteriores. Ven. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. El X va a ser la columna donde van a ir de menor a mayor los datos que me dan en la muestra. En la F minúscula, que va a ser la frecuencia absoluta, van a ir las veces que se me repite el valor en la muestra que me dan. Y en la frecuencia absoluta como acumulada, yo voy sumando los anteriores. 5 más 3, 6 más 5 más 3 me da ese número, 3 más 6 más 5 más 3 me da ese número, y 3 más 3 más 6 más 5 más 3 me da este. Y esa va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, de esto podemos obtener la frecuencia relativa, que va a ser, aquí la sumatoria me va a dar 20. Entonces,
Fi va a ser la frecuencia relativa. Y esto va a ser, tengo que ir claro, tengo que ir con la frecuencia absoluta, dividirla por lo que me salió aquí, que va a ser este último número de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, va a ser el F dividido lo que me salió la frecuencia absoluta acumulada, pero final, ¿ya? Eso va a ser el Fi, que es la frecuencia relativa. Esa es frecuencia relativa. Entonces, sería 3 dividido 20. Pongo la calculadora 3 dividido 20 y eso va a ser 0,15. Después, 5 dividido 20 me da 0,25. 6 dividido 20 me da 0,3. 3 dividido 20 me da 0,15 y otra vez 0,15. Entonces, para obtener la frecuencia relativa, lo que yo hago es cada valor que me salió en la frecuencia absoluta, dividirla con el total de la frecuencia absoluta acumulada. Y así obtengo la frecuencia relativa. Ahora voy a obtener la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual es simplemente este número que me dio la frecuencia relativa, multiplicarlo por 100. Es decir, ese 0,15 por 100. Y eso me va a dar 15%. 0,25 por 100, el que me va a dar 25%. 0,3 por 100, que me va a dar 30%. Después puedes comprobarlo con la calculadora. 0,15 por 100, que me va a dar 15%, y 0,15 por 100, que me va a dar 15%. ¿Ya? Y eso serían los datos, como primeramente, para poder hacer una tabla de frecuencias cuando me dan datos no agrupados en intervalos. Estos son datos sin agrupar. Entonces, vuelvo a repetir. Mi X van a estar los números que me muestran en la muestra, que me dan, ordenados de menor a mayor. F minúscula, que va a ser la frecuencia absoluta, voy a poner la cantidad de veces que se me repite ese número, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, en los datos que me dan sin agrupar. La frecuencia absoluta acumulada, que va a ser la F mayúscula, voy a ir sumando. 5 más 3 me va a dar 8, 6 más 5 más 3 me va a dar 14 y así voy sumando. La Fi, que va a ser mi frecuencia relativa, lo que yo voy a utilizar es esta fórmula. Lo que me dio en la frecuencia absoluta, dividirla por lo que me da la frecuencia absoluta acumulada final. Y luego, para obtener los valores de la frecuencia relativa porcentual, lo que yo tengo que hacer es ese Fi multiplicarlo por 100. Y ahí tengo una tabla de frecuencias sencillas. Espero haya quedado claro, o si no, me preguntas. ¡Chao!